En esta tarde queremos tener un seminario muy sencillo, tan sencillo que es la introducción a lo que vamos a querer presentar, al menos tratar de contestar algunas de las muchas preguntas que nos hacen en relación a la educación en casa. Muchos padres hoy día comienzan a despertar de la importancia de educar a sus hijos en casa. Se dan cuenta que el sistema público no es bueno. Muchos no pueden pagar tampoco escuelas privadas, son muy caras. Y lamentablemente a veces no hay mucha diferencia, pues si están acreditadas tienen que seguir el mismo plan de las escuelas públicas también. Así que muchos padres comienzan a ver que aunque requiere cierto sacrificio y abnegación de su parte, es algo que es necesario y también importante. Comienzo compartiendo con ustedes una frase muy conocida, la vamos a repetir posiblemente de memoria, pero yo la quiero leer. La encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 22, el versículo 6 dice lo siguiente: instruye al niño en su carrera que debe de andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Así que aquí la palabra de Dios nos dice que la instrucción comienza ¿desde qué momento? Desde el momento que la persona ha nacido. Realmente la educación comienza aún antes del nacimiento. Y no tenemos el tiempo para hablar de las influencias prenatales. Los primeros 9 meses de la vida de la persona, pues no nos alcanzaría el tiempo para cubrir tanto el material, pero es ahí donde comienza la educación de los hijos. Pero la palabra nos dice que si los educamos en el camino que ellos deben de andar, ¿qué pasará con ellos? No se van a apartar. Y si se apartan, porque cada persona tiene libre albedrío, la semilla ha sido puesta en sus corazones, y ahora hay una oportunidad para ellos regresar al Señor. Así que en esta tarde quiero animarles, quiero leerles otra declaración, la cual nos ayuda a entender aún más la importancia de esto. Dice lo siguiente: los primeros 7 a 10 años de la vida de un niño es el tiempo cuando las impresiones más profundas se hacen para el resto de la vida, o para bien o para mal. Así que los 10 primeros años son los más, de 7 a 10 años, son los más importantes en cuanto a las impresiones que se hacen en sus corazones, o para bien o para mal. Usualmente los padres piensan que los niños son muy pequeños y no entienden. Cuando crezca, cuando comprenda, cuando hable, cuando pueda comunicarse con nosotros, queridos, si estamos perdiendo ese tiempo, el enemigo ya está trabajando en ellos y está ganando ese tiempo. Y lamentablemente ahora después nos vamos a encontrar con mayores desafíos y mayores dificultades también. Continúa la cita diciendo: los padres deben ser los únicos maestros de sus niños hasta que alcancen la edad de 8 a 10 años. ¿Quiénes deben ser los únicos maestros de los niños en la primera década de su vida? Los padres. ¿Saben ustedes que todos los padres somos maestros? Porque a veces me dicen: no, yo no soy maestro, yo no soy maestra. No, usted sí es maestro. Quiera o no, una vez que es padre, todos nos convertimos ¿en qué? En maestros. ¿Cuántos de nosotros fuimos educados en casa? Levanten la mano si usted fue educado en casa. Todos. ¿Quién le enseñó a cepillarse los dientes? ¿Fue en la escuela que usted comenzó a cepillarse los dientes a los 5 años? ¿O ya sabía esas cosas? ¿Quién le enseñó a peinarse? ¿Dónde aprendió a peinarse? En la casa. Es decir, comenzamos a aprender muchas cosas en casa sin jamás haber puesto un pie en una escuela. Así que todos fuimos educados en casa. Lo único que nos faltó fue la parte académica. No sé si me explico en esta tarde. Los libros no los tuvimos en casa, pero todo lo demás, cómo vestirse, cómo comer, a qué hora levantarse, cómo bañarse, cómo cepillarse los dientes, cómo peinarse, todas esas cosas, alguien nos las enseñó en casa. Y fueron nuestros padres. Así que, ¿cuántos padres somos maestros entonces? Todos somos maestros. Y dice que los primeros 10 años, los padres deben ser los únicos maestros de sus hijos. Quisiera mencionar o hacer una comparación con lo que vemos hoy día en cuanto al plan de educación y el plan de Dios.
Y quiero comenzar desglosando lo que vemos hoy en comparación con lo que Dios quiere para nosotros. El sistema educativo hoy realmente es completamente plan de Satanás. ¿Qué es lo primero que sucede cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela? Los padres son puestos a un lado, ¿verdad? Ahora la responsabilidad durante 7 o 8 horas en ese día, se le ha quitado esa responsabilidad al padre y se le ha dado ¿a quién? Se le ha dado a alguien que no es el padre. A veces es un maestro, a veces los niños desde una edad muy, muy temprana son enviados a una guardería. Y usualmente esto sucede, ¿por qué razón? Por el trabajo. Porque tristemente padre y madre, los dos han tomado decisiones o se han colocado en cierto lugar, en cierta circunstancias, situación donde ahora papá y mamá, los dos tienen que trabajar. No hay nadie que cuide a los niños, es tan fácil enviarlos a una escuela, sobre todo lo más accesible y lo más fácil es enviarlo a una escuela pública porque el costo es bajo. Entonces, desde temprano en la mañana, esos niños salen del hogar y casi el día completo están bajo la influencia de otras personas que no son sus padres. ¿Plan de Satanás o plan de Dios? ¿Y por qué plan de Satanás? Y muchas veces escuchamos a los padres que nos dicen, una de las razones por las que yo no sé cómo enseñarle a mis hijos, ¿será cierto? Que no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Ahora, yo sé que principalmente se refiere a la parte académica, que piensan que solo si usted es un maestro con educación de 4 años o más, usted no va a poder educar a sus hijos. Entonces, se presenta esa excusa, no, yo no soy maestro, yo no puedo educar a mis hijos en casa. Entonces, eso los impulsa aún más a enviar a sus hijos a las escuelas, sean públicas, privadas, lo que sea. Pero eso no es cierto, porque todos hemos educado a nuestros hijos en casa. Todos los que han sido padres o son padres han educado a sus hijos en casa. Desde que nacieron, les estamos enseñando con nuestro ejemplo, con nuestro precepto, por palabra, por acciones, etc. Así que el plan de Satanás es quitar a los padres, porque los padres son una protección para nuestros hijos, ¿no es cierto? Protección física, no vayas niño, te quemas, no vayas para allá que hay un hueco y te caes. Protección emocional, amistades. No, emocional y mental, ¿verdad? Cuando los tratamos de proteger de influencias, etcétera. Así que los padres están ahí para salvaguardar a los hijos, son esa barrera que Dios ha puesto en contra de las malas influencias que quieren entrar. Usted elimina esa barrera, usted elimina esa protección y esos niños quedan expuestos. ¿Plan de quién? Plan de Satanás. ¿Por qué es plan de Satanás también? ¿Quién conoce mejor a esos niños? Los padres. ¿Quién conoce el carácter? ¿Quién conoce la debilidad? ¿Quién conoce los puntos fuertes de esos niños? Nadie como los padres. Y entonces, cuando uno está trabajando con los niños y conoce esos puntos fuertes y esas debilidades, uno más fácilmente puede lograr el objetivo de la educación. Ahora, un maestro en un aula de clases puede tener 20, 30 niños. En primer lugar, no conoce a esos niños, obviamente. No, simplemente los recibe en la mañana y no saben de qué hogar vienen, no sabe qué circunstancias le rodean, no sabe qué traumas, no sabe qué situación de sus padres, no sabe si están siendo abusados, no sabe si tienen comida, no sabe nada de eso. Así que esos niños llegan tempranito en la mañana. Los maestros están ahí para un cometido, empezando porque son personas que se les paga un sueldo. Ahora, debo decir esto porque quizás aquí presente o personas que nos observan, hay maestros que
Dios usa, ¿verdad? Que Dios usa para llegar al corazón de nuestros hijos. Hay maestros que es un ministerio para ellos el trabajo. No lo toman levemente, sino que ellos se han consagrado y la labor que ellos desempeñan la hacen en oración y desarrollan su ministerio correctamente. Pero esa no es la mayoría. Esa es la excepción, la excepción. Así que los maestros están ahí para un cheque, los maestros están ahí para cumplir con todos los requisitos que le dan todo el año y recibirlos en la mañana, hacer lo que tienen que hacer, despacharlos por la tarde y al otro día se repite lo mismo. No conocen a nuestros hijos, no tienen esa conexión con ellos que traería un mayor éxito en la educación de los niños. No hay principios. ¿Ustedes piensan que los maestros le van a ayudar a los niños a formar su carácter? ¿Les van a enseñar lo que es el dominio propio? ¿Les van a enseñar lo que es la temperancia? ¿Les van a enseñar a lo que es la honestidad, la fidelidad? Todas esas cualidades y frutos del Espíritu. ¿Usted cree que los maestros tienen el tiempo para dedicarle a cada jovencito, a cada muchachito, a cada niño y tomar ese tiempo? Porque requiere tiempo. Nosotros que tenemos hijos, ¿cuánto tiempo nos toma a veces llegar al corazón de nuestros hijos? Sobre todo cuando hay un problema. Y usted tiene que tomar de su día ocupado, tomar tiempo y llamar a ese niño a un lado, hablar a su corazón con paciencia, con amor. Porque es muy fácil dar una cachetada y un regañón y sacarlo de la casa y váyase latoso a jugar por allá. Eso es muy fácil y muy rápido hacer, pero ¿ese es el trabajo del corazón? No, el trabajo del corazón. Cuando leemos en Conducción del Niño, de paso, ¿quiénes no tienen el libro Conducción del Niño? Ok, sobre todo, si usted es padre, madre, abuelito, abuelita, qué hermoso fuera que usted tomara el tiempo de obtener ese libro y leerlo. Es maravilloso. Yo creo que el nuestro está tan subrayado porque casi cada párrafo es tan hermoso. Y el hogar cristiano. Y el libro de la educación, pudiéramos añadir. Principios maravillosos acerca de la educación de nuestros hijos. Y ahora perdí el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Hablando en cuanto a esta parte. Ajá, que no hay principios. Así que no hay tiempo y toma tiempo trabajar con el corazón de nuestros niños, sobre todo cuando hay un problema. Eso es lo que estaba diciendo. Uno toma el tiempo para llamar al niño, sentarse, explicarle lo que sucedió, hablar a su corazón, porque lo que queremos es llegar al momento donde el niño reconozca dónde falló y que en su corazón nazca el deseo del arrepentimiento y que su disposición sea ver un padre y una madre que los ama y que los corrige con amor, no con ira. Otra vez, muy fácil dar un golpe, meter un grito, decir 4 palabras y seguir hacia adelante. Pero eso nunca va a traer los frutos que nosotros queremos. Eso va a traer rebeldía. Y aunque el niño pueda hacer que termine haciendo lo que nosotros queremos que haga, pero ¿cómo lo va a hacer? Desobediencia. Exteriormente va a ir a hacer lo que usted le mandó, pero su corazón va a estar como todavía rebelde, todavía duro. Y esa no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es cuando el interior y el exterior hacen la voluntad del Padre, de la Madre, que también es la voluntad de Dios. ¿Por qué también es plan de Satanás? Se elimina, bueno, lo acabamos de explicar, se elimina el trabajo del corazón, esa obra del corazón se elimina, no hay tiempo para eso. ¿Qué más se elimina? Las necesidades físicas de los niños. Les voy a leer una pequeña cita. Dice, este es en Mente, Carácter y Personalidad, página 158, 158. Dice, durante los primeros 6 o 7 años de la vida del niño, hay que prestar atención especial a su educación física. ¿Cuántos años? 7. Su educación, ¿qué? Física debe ser lo primero. ¿A qué edad van a la escuela? ¿A qué edad los mandamos primero? 4 o 5 años. Generalmente a los 5 años ya están ¿en dónde? En kinder.
el consejo de Dios es que hasta los 6 o 7 años, ¿qué debe ser lo principal? La educación física. Después de este periodo, después de 6 o 7 años, si la constitución física es buena, entonces se comienza la educación intelectual, es decir, los libros. Ahora, me detengo aquí un momentito, porque quiere decir que durante los primeros años, antes de los 6, 7 años, los niños van a estar en la casa haciendo nada, simplemente juegue. No, claro que no. Dice que ese tiempo, la formación física, es decir, mucho tiempo al aire libre, sembrando, enseñándole las lecciones de la naturaleza, caminando con ellos, mirando las hierbas, las flores, los colores, las diferentes cosas que Jesús ha hecho, los animalitos, hablar de las hormigas, hablar de tantas cosas que vemos afuera que llaman nuestra atención y que nos señalan a un creador. Esa debe ser la atención de los niños en los primeros años, 6 a 7 años. Pero aún dentro de la casa, cuando estamos en la casa con nuestros niños y nos ayudan en la cocina, ¿están aprendiendo? Están aprendiendo a medir, están aprendiendo a recoger juguetes, están aprendiendo a hacer sus camas. Todo eso es educación, no es que nada más están a la deriva todos los días, pero es plan de Satanás de que se descuide el trabajo físico o las necesidades físicas de los niños también. No hay trabajo manual. Cuando van a las escuelas están sentados detrás de un pupitre con un libro abierto y muy pocos se paran de ese pupitre, ¿no es cierto? A veces hay un recreo por aquí, por allá, pero las necesidades físicas de los niños realmente no son importantes. No hay tiempo para todo eso. ¿Y qué pasa? Bueno, mencionamos el trabajo manual. En la escuela les enseñan a cómo trabajar, les enseñan a cómo cortar vegetales, les enseñan a cómo quizás hacer alguna receta sencilla, les enseñan a cortar el pasto, les enseñan a sembrar un arbolito. Nada de eso sucede en la escuela. Así que otra vez es plan no de Dios, es plan de Satanás. Porque cuando usted ve a un niño que comienza a los 5 años la escuela, usualmente no se detienen, después de kinder van a primero, a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, a sexto. Todas esas horas, cientos y cientos y cientos, se acumulan quizás miles de horas. El niño está fuera del plan de Dios, realmente se pierde mucho, mucho tiempo en la vida de esos niños. ¿Qué pasa con la comida que reciben en la escuela? ¿Es buena comida que alimenta su cuerpo, que fortifica la mente? No. ¿Qué tipo de comida le dan en las escuelas? Lo peor es una pizza, una hamburguesa, carne. Nunca va a recibir la nutrición necesaria en las escuelas. Así que, plan de Satanás, plan de Dios, plan de Satanás. ¿Y qué pasa con las influencias que los rodean a los niños durante todas esas horas que están en la escuela? Les pregunto esto, porque una de las cosas que más escuchamos cuando hay personas que no ven favorable el principio de la educación en el hogar, frecuentemente uno escucha que dicen, bueno, pero ¿tu niño dónde va a sociabilizarse? ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿A cuántos les han hecho esta pregunta? Porque aquí hay muchas personas que han educado en casa, ¿no es cierto? Pero tus niños, ¿dónde sociabilizan? ¿Cómo? ¿No tienen amigos? ¿Dónde van a aprender a sociabilizarse con otros? Yo les hago esta pregunta. ¿Cómo aprende cómo aprende mejor un niño? Cuando usted lo deja por horas y horas y horas con otros niños de su misma edad, que tienen los mismos problemas, que tienen las mismas mañas, los mismos malos hábitos, o cuando usted los pone en compañía de adultos que se saben comportar mejor. ¿Qué influencia es mejor para sus hijos? No los veo muy convencidos. De los adultos. A veces pensaron, pues ahí tienen que... Sí, claro, nuestros hijos deben tener amistades. Debemos tener como familia, debemos tener un plan, debemos poder reunirnos con familiares o con amigos o con personas de la iglesia.
donde nuestros hijos puedan tener amigos. Obviamente, eso es parte del plan, pero no pensemos nunca que porque nosotros escojamos el plan de Dios de educar a nuestros hijos en casa, nuestros niños se van a quedar deficientes en su forma de poder después sociabilizarse. Cuando un niño está con un adulto y aprende a decir buenos días, buenas tardes, gracias, por favor, los niños de hoy en día no dicen esas cosas. Tristemente la sociedad se ha desarrollado de una forma que los niños hoy apenas, usted puede decir buenos días, le puede sonreír y ni le sonríen, ni dicen nada, se quedan así como si nada, no hay tiempo para educarles con eso. Pero la influencia de adultos y de otros niños bajo el cuidado de adultos es lo mejor para ellos. Así que algunos puntos que nos ayudan a recalcar como el plan de Dios es mejor, perfectamente mejor de lo que hoy en día vemos que es completamente plan de Satanás. Para aquellos que piensan que no pueden educar a sus hijos en casa, les hago preguntas. ¿Qué educación tenía Jocabed siendo una esclava en Egipto? Su primer hijo fue el primer sumo sacerdote. Su primera hija fue profetisa. Y su tercer hijo ya está en los cielos. ¿Habrá hecho un buen trabajo? Una pobre esclava en Egipto. ¿Qué educación tenía Ana, la mamá de Samuel, cuando nada más lo tuvo por 3 años? El resto de su vida estuvo rodeado de los 2 hijos de Elí, que eran terribles. ¿Qué influencia o qué educación tuvo Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, una señora ya de edad avanzada, que fue un milagro que tuviese un hijo? ¿Qué educación, qué títulos tenía María? Así que si usted compara su vida con la vida de estas mujeres, cualquiera de las mujeres de hoy día tiene mucho más educación que esas mujeres. Por lo tanto, la obra sí se puede hacer, sobre todo cuando constamos y dependemos del Señor. Les pregunto en esta tarde, cuando Nabucodonosor llevó a los jóvenes esclavos a Egipto, lo primero que hizo, ¿qué fue? No, a Babilonia. ¿Separarlos de quiénes? Separarlos de sus padres. Ese es el plan de Babilonia. Separar a nuestros hijos de sus padres. Donde los padres temerosos de Dios no tengan la influencia que pudieran tener. Y déjenme decirle, muchos de nuestros hermanos, aún conservadores, continúan voluntariamente poniendo a sus hijos en lugares donde el Señor claramente ha dicho, nunca debemos poner nuestros hijos ahí. Porque es mucho más fácil ponerlo en el autobús amarillo en la mañana hasta que vengan en la tarde. Nos da tiempo libre para hacer lo que queremos hacer, sea trabajar, sea descansar, sea lo que sea, que tomar el tiempo para comenzar a trabajar con esos corazones. Queridos, la educación en casa es obra de redención. ¿Entendemos esa declaración? Yo lo voy a repetir, porque esa frase está tomada del libro de Educación. Dice que la obra de salvar y educar es la misma obra. ¿Entendemos eso, Padre? Si usted no se puede comprometer en la educación de sus hijos, no los tenga. No tenemos que tenerlos. No tenemos que traer más niños o niñas al mundo para entregárselos a Satanás. Si usted no quiere esa responsabilidad, no tiene que tenerla. Simplemente no tenga hijos. De esa forma, Dios nunca le pedirá cuenta, porque usted no tuvo hijos. Pero si usted y yo nos comprometimos en tener una familia delante de Dios, ahora somos responsables por ellos. Y tenemos que hacer lo que el Señor pide para la salvación de nuestros hijos. El concepto de educar en casa comienza desde el momento que la mujer queda embarazada. Para el padre y para la madre. No tan solo el momento en que queda embarazada, sino en el momento que el niño nace, ya hay estudiante en casa. Cuando un niño nace, les pregunto, ¿necesita educación? ¿Quiénes gobiernan las casas hoy día? Los niños. Yo he visto niños en carriolitas. Todo lo que tienen que hacer es llorar y los padres hacen lo que ellos dicen. Niños en brazos, ni en carriola, en brazos. Se mueve un poquito el niño inquieto, ya los padres no saben qué hacer. Se lo pasa a la abuelita, a la tía, haz algo. ¿Quién está en control de la familia?
Los niños. Es decir, los niños ahora son los líderes del hogar cuando deben ser llamados a ser los padres. Si no nos damos cuenta de lo que en esta tarde compartimos con ustedes, vamos a perder la oportunidad primaria como adultos y como padres en la formación del carácter de nuestros hijos. Les pregunto en esta tarde, cuando Jesús vino a este mundo, ¿dónde fue educado? En su casa. En su casa pasó los primeros 30 años de su vida. ¿Quién educó a Jesús? María. ¿Qué tenía en sus manos? Ya nos dice, los rollos de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál fue el segundo libro que Jesús usó para estudiar? La naturaleza. ¿Entendemos eso, padres? Dice que Jesús nunca fue a la escuela de los rabinos. Si hubiera ido, no lo hubiera preparado para su obra. Noten, no eran las escuelas públicas. Era la escuela de los rabinos, las escuelas conservadoras. Porque los fariseos eran los conservadores de los días de Jesús. Esas escuelas no lo hubieran preparado para la misión que él cumplió. Fue en su hogar donde fue preparado para esa misión. Tenemos que entender que el Señor nos está llamando para que podamos, por la gracia de Dios, ir a casa y poder continuar haciendo esa obra, porque ya la comenzamos, pero ahora podamos continuarla y hacerla más profunda. En el momento que el niño despierta, comenzó la escuela. Eso es lo que muchos padres no quieren. Cuando ese niño se despierta, requiere tiempo. ¿Sí o no? ¿Y tenemos tiempo hoy día? No hay tiempo para nada. Entonces, ahora, hijo, ve al baño. Lávate tus dientes. ¿Quién le va a enseñar eso al niño? Papá y mamá. Papá y mamá. Requiere tiempo. ¿La primera vez lo hace bien y perfecto? ¿Requiere que se repita la acción varias veces para establecer un hábito? Claro que sí. Por lo tanto, es la oportunidad para enseñarles. Digamos, pongo otro ejemplo. A veces la mamá está barriendo. ¿Qué quiere hacer el niño o la niña? ¿Y qué dice la mamá? Vete. No seas latoso. Yo lo hago más rápido y mejor, lo cual es cierto. Pero si usted toma 15 días y le compra una escobita a ese niño y le enseña a barrer las esquinas, debajo de las sillas, debajo de las mesas, o quita la silla para barrer bien debajo de la mesa, recoge su basura, la pone en el recogedor va y lo pone en la basura, después limpia la escoba, limpia el recogedor y lo pone en su lugar. En 15 días su niño tiene un doctorado en barrer. Ya tiene su primer doctorado en la vida. Y ahora le queda el resto de su vida con ese buen hábito establecido. Pero si no aprovechamos esas oportunidades cuando están pequeños, después cuando son adolescentes, usted ve que los niños tienen los pies cruzados y, mami, tráeme el agua, tráeme la comida. ¿Esto es restaurante o qué? Porque ni propina dan después. Es decir que, como no les enseñamos en la niñez, no hubo hábitos de ética, de trabajo. Y lamentablemente ahora crecen sin esos hábitos y después la pobre madre puede estar muriéndose de cansancio y nadie está dispuesto a ayudarla. Por lo tanto, vemos la importancia de la educación en casa. Esta educación incluye mente, mano y corazón. Las escuelas tan solo pueden hablar de la información aquí. Matemática, física, química, geografía, idiomas. Buena información, es necesaria que esté aquí. ¿Y qué de esto? ¿Qué de esto? Cero. Por lo tanto, en el mejor de los casos, es una educación parcial. Y muchas veces aún la información que reciben es la incorrecta, porque no está basada en la palabra de Dios. Pudiéramos seguir hablando de todos los beneficios y las razones por las cuales Dios nos ha dejado la instrucción de educar a nuestros hijos en los hogares. Pero yo no creo que tenemos que convencerlos más. Yo creo que el grupo que estamos aquí, yo creo que estamos convencidos de eso. Así que, ¿qué sería lo próximo que queremos compartir con ustedes? Yo quiero mencionar un punto antes de entrar más de lleno en algunas cositas más específicas acerca de la educación en el hogar. Algo muy importante que tiene que tomar lugar en el hogar para que haya éxito en esto es que el padre y la madre ambos tienen que estar de acuerdo. Si hay uno de los dos que simplemente no piensa de esa forma, que no piensa que educar a sus hijos en el hogar es una buena idea,
y el otro, sea el padre o la madre, sí piensa de esa forma, va a haber conflicto, tiene que haber un frente unido. ¿Por qué? Porque es una carga pesada, es una disciplina en la que vamos a entrar como hogar, que nunca es fácil. Otra vez, aquí hay muchas personas que han educado a sus hijos en casa. Yo quisiera ver las manos de los que lo han hecho o lo están haciendo en este momento. A ver, mejor pónganse de pie, porque les voy a hacer otra pregunta una vez que estén puestos de pie. Todo padre o madre que haya educado a sus hijos en casa. Todavía hay algunos sentaditos. Ok, muy bien. Ahora, siéntense para los que fue fácil hacerlo. Nadie se sentó. Ahora sí pueden sentarse. Es una labor intensa. Como decía mi esposo, mucho más fácil es ponerlos en el bus y que se lo lleve. Ahora usted tiene tiempo para hacer todo lo que usted quiere hacer. Nos vamos a la tienda, limpiamos la casa, podemos comadrear, podemos hacer todas esas cosas. Cuando aquellos que pasamos por eso o aquellos que están pasando por eso, ¿verdad, Ana? ¿Tenemos tiempo para esas cosas? No tenemos tiempo. Nuestro día completo está lleno. Así que padre y madre deben estar de acuerdo, porque la responsabilidad primaria va a recaer ¿sobre quién? Sobre la madre. Y entonces esa madre, durante sus días, donde van a haber días muy difíciles, donde usted va a querer tirar la toalla bien lejos, tirarla bien lejos y no encontrarla más, usted va a necesitar el apoyo ¿de quién? Usted va a necesitar el apoyo de su esposo. Es más, no solo el apoyo, los padres deben estar involucrados también en la educación de los hijos. Deben estar allí para supervisar, para tener una idea general de lo que está sucediendo con los hijos. Así que ambos padres deben estar de acuerdo y deben haberse consagrado a esta labor. Otro punto que quería hacer: a medida que llegan hijos a la casa, los hijos mayores deben ayudar en la educación de los hijos menores, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, que a medida que educamos a nuestros hijos, sobre todo el primogénito o los que siguen, de acuerdo a las edades, ya la educación de esos niños o niñas nos ayudan con la educación de los más chiquitos, y debe hacerse un poquito más ligera la carga. Importante que tengamos énfasis en esos primeros hijos. ¿Quieres decir algo? Añado algo quizás que nos ayude a entender. La primera vez que la Biblia habla de escuelas o colegios es cuando Samuel estableció la escuela de los profetas. Si usted lee antes, todo era educación en casa. Desde Génesis 1 hasta que llega usted a Samuel, y ahora Samuel fundó la escuela de los profetas. Ahora, ¿por qué Samuel fundó la escuela de los profetas? Se nos ha dicho la razón. Dice que lo hizo porque los padres no estaban cumpliendo su misión en casa. Que si los padres hubieran continuado cumpliendo su misión en casa, no hubiera sido necesaria la escuela de los profetas. La escuela de los profetas surgió como resultado del fracaso de los hogares. Y cuando los padres no querían la responsabilidad de formar y educar a sus hijos en casa, ahora Dios, por misericordia a esa generación, levantó hombres fieles para hacer la educación que los padres no habían querido hacer. Y gracias a Dios por la escuela de los profetas, porque fue una bendición. Pero no fue el plan A de Dios, fue el plan B de Dios. Y gracias a Dios que tiene plan B y plan C muchas veces. Pero el mejor de ellos siempre es el plan A. Ok, entonces digamos que como familia hemos tomado la decisión, estamos convencidos de que es lo mejor, tenemos a nuestros niños en casa, o quizás apenas estamos casados, pero estamos planeando tener una familia. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? ¿Y de qué forma podemos nosotros informarnos más para saber cómo hacer? Yo recuerdo cuando aproximadamente, yo creo que nuestro hijo mayor tenía como unos 3 años y la segunda niña tenía 1 añito y algo, cuando nosotros comenzamos a aprender un poquito más acerca de estas cosas. Ambos nacimos en hogares adventistas,
Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con nosotros, pero estos conceptos no los teníamos, no los conocíamos, no nos habíamos dedicado tiempo a descubrirlos y aplicarlos en nuestro hogar. Así que poco a poco, a través de diferentes circunstancias, algunas personas que conocíamos, algunos campamentos a los cuales asistimos, nos comenzamos a dar cuenta que algo estaba faltando en nuestro hogar, que no habíamos aún ni considerado. Y el Señor comenzó a inquietarnos, así que bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y yo recuerdo que yo me sentía completamente incapaz, yo decía, ¿cómo empiezo? ¿Qué se hace? ¿Compro libros? ¿Qué libros compro? ¿Dónde los compro? ¿Qué hacemos? El primer día lo siento ahí y empezamos, y abren el libro y empezamos. Bueno, yo ni aún comprendía correctamente lo que era la educación, porque claro que incluye libros. Tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo leer, tenemos que enseñarles las matemáticas, tenemos que enseñarles acerca de ciencia, de geografía, todas esas cosas son importantes y necesarias. Pero la mentalidad que yo tenía era otra. Así que yo decía, pues, ¿cómo empezamos? Bueno, nos dimos cuenta que entre más personas, entre más información obteníamos, más nos ayudaba. Y como les dije, comenzamos a ir a lugares donde habían familias que ya estaban educando a sus hijos en casa. Y les preguntábamos, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Cuéntame, ¿cómo estudié en casa? ¿Qué libros usas? ¿Cómo le hacen? ¿Qué desafíos has tenido? Y preguntaba. Por eso reuniones así son importantes y muy beneficiosas cuando estamos en esa búsqueda, porque ustedes vieron cuántas personas se levantaron y aún acaban de entrar otros que también educan a sus hijos en casa, personas que pueden ayudarnos cuando tenemos preguntas, y con su experiencia nosotros podemos entonces tener ideas para saber cómo comenzar. ¿Qué en cuanto a los libros? Una vez que los niños tienen la edad, recuerden, los niños pequeños, su cuerpo, sus ojos, su sistema nervioso no se ha desarrollado para que estén sentados en una silla horas y horas frente a un libro. No, sobre todo los varones. Los varoncitos se desarrollan más lentamente que las niñas y no está su cuerpo preparado para estar sentado hora tras hora detrás de un libro. Y cuando van a la escuela, ¿qué es lo que hacen? Exactamente eso es lo que hacen. Les dan libros, tareas, se los mandan a la casa, aún de primer grado, segundo grado, con un montón de tareas. Cuando esos niños ya vimos que el énfasis debe ser en su físico, su actividad física, no en lo intelectual. Pero es importante que cuando llegan a la edad correcta, después de 7, 8 años, los niños comiencen entonces a tener cierta educación donde usted puede buscar algún libro y hay muchas opciones. Hoy en día, antes la educación en el hogar era vista muy rara y las familias que lo hacían se consideraban como gente rara y no había mucho de dónde obtener información, pero hoy en día usted se mete al internet y es tanto lo que hay que ahora ahora tiene un overload, ahora no sabe ni qué escoger de tanto que hay. Pero les digo que entre más sencillos sean los libros que usted escoja, más fácil va a ser para usted la tarea. Hay desde DVDs, libros, programas en línea. Nosotros, en nuestra experiencia, escogimos libros que, por cierto, lo producía una casa publicadora menonita. Eran libros muy sencillos, yo sé que muchas de las familias aquí que conozco también los usaron y eso fue lo que nosotros usamos. Después introducimos algunos otros libros de otras compañías que también fueron muy bonitos y algunas familias también aquí han usado DVDs, no hay ningún problema con eso. Simplemente hay una variedad y usted puede educarse y puede preguntar nuevamente a otras familias que han usado y qué beneficios han visto de los sistemas que han usado. Hay, quizás para añadir algún detalle, hay un libro que nos ayudó mucho que se llama Mejor tarde que temprano. Uh-huh. No sé si han visto ustedes ese libro. Esos fueron los fundadores del movimiento de educación en el hogar en este país. Y eran adventistas. ¿Sí? Y eran 2 viejitos adventistas, Moore. Ya fallecidos ambos. No me acuerdo. Dorothy
and Raymond Moore. Y ellos escribieron este libro. Yo creo que está traducido al español. Está traducido. Mejor tarde que temprano. Y ahí ellos desglosan por qué es mejor comenzar la educación de los niños tarde. Cuando el mundo nos dice, a los 5 años comiencen, y dicen, no, eso no es lo que Dios dice. Y nos muestran por qué, basado en la ciencia y en los estudios, el físico y lo mental de los niños no está preparado para comenzar una educación a esa edad. Algo que menciona el libro que llamó mucho mi atención es el hecho de que la realeza en Europa y en Japón también no mandan a sus hijos a la escuela hasta los 12 años. Y óigame, hasta los 12 años no mandan a los hijos a la escuela. ¿Será que ellos saben algo que yo no sé? Y leyendo más adelante el libro me di cuenta que está tomado de la Biblia. En Israel los niños no iban a la escuela hasta los 12 años. Aunque ya sabían leer y escribir. Ya sabían lo básico. Hasta los 12 años no iban a la escuela y cuando iban a la escuela, su primer libro de estudio era el libro, ¿cuál los piensan ustedes que era de la Biblia? ¿No? Proverbios. Es el libro de la sabiduría. Es el libro, y si usted lee el libro que Salomón escribió y dice, este libro es para mi hijo mío. Constantemente usted escucha esa frase, hijo mío, presta atención al consejo, a la admonición, a la sabiduría, al Señor. Es mejor sabiduría que conocimiento. En otras palabras, comenzaban no con la Torah, ya eso estaban en sus hogares. La Torah era los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora comenzaban a adquirir sabiduría, ¿de dónde? No de los hombres, sino de la palabra de Dios. Lamentablemente, con el paso del tiempo en la escuela de los rabinos, ahora las opiniones humanas tomaron más valor que las opiniones divinas. Y aunque se usaba algo en la Biblia, realmente eran los dichos y las enseñanzas de los rabinos la que era enseñada y promovida en esas escuelas. Por lo tanto, a los 5 o 6 años no es la edad todavía de que un niño se siente en un pupitre y tenga que estar como un soldadito ahí que no se pueda mover porque todavía no está listo para ese trabajo. Después tenemos problemas de conducta con esos niños. O problemas que no aprenden tan bien. ¿Y qué decimos? Es bruto como el papá. Es inquieto como la mamá. Queridos, no es herencia. Es que todavía no tiene la edad para eso. Dice que los niños aprenden en la casa, si no sé cómo, haciendo preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué los pajaritos vuelan? ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué aquello sucede? Y es el momento donde los padres ahora deben instruir a sus hijos en estos principios, para que podamos entender el valor. Saben que cuando la realeza manda a sus hijos a la escuela, estos niños ahora exceden el conocimiento de los demás, porque ya su mente está preparada. Hasta los 12 años de edad, escuchemos esto, la mente de un niño no puede diferenciar entre lo que es ficción y realidad. Por ejemplo, los niños miran las caricaturas y piensan que es verdad. Piensan que uno se puede caer del 10 pisos y no le pasa nada. Porque no pueden discernir entre qué. Entre lo que es ficción y lo que es realidad. Piensa que lo que está pasando allí es cierto. Que ellos pueden tomar un cuchillo, atravesar a una persona y siguen brincando como si nada hubiera pasado. Porque no pueden diferenciar entre qué. Entre lo que es ficción y lo que es realidad. Por lo tanto, tenemos que entender más de estas cosas. Cuando el niño comienza a hacer preguntas en casa, ya usted sabe que tiene 6 o 7 años. Le voy a poner el ejemplo de Héctor. Mi hijo tenía fascinación con los aviones. Le gustaban los aviones. No todos los niños tienen que aprender con el mismo método, queridos. Porque no toda mente es igual que otra mente. El sistema educativo hoy día es como cookie cutters. Todo el mundo tiene la misma información todo el tiempo. Boom, 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 boom. No todas las mentes son iguales. Hay mentes que les gusta la ciencia. Pongo ejemplo. Einstein. ¿Por qué se conoce a Einstein? ¿El hombre más inteligente del siglo presente, sí o no? ¿Saben que fracasó en lenguas? Pero en física, matemática, en lenguas, fracasado el hombre. Entonces, ¿era burro el pobre hombre? No. Pero no entendemos, nosotros los aprendimos con nuestros hijos, que no todos tienen inclinación o facilidad por la misma cosa. El Señor no nos hace iguales a todos. ¿Diferentes dones y talentos? Claro que sí. Y es donde ahora hay unidad cuando estos dones y talentos se usan para el Señor. Así que a él le encantaba la aviación.
Nosotros vivíamos en otra casa que estaba a unos 35 minutos de acá. Así que cuando bajábamos a Colville, el pueblo, entrando a Colville hay un aeropuerto. Y él siempre decía, oye, ¿cuándo podemos un día ver los aviones? Y a mí todavía no me entraban las cosas, ¿no? Porque esta cabeza está un poco dura, ustedes se dan cuenta. Bueno, todavía está dura, ¿no? Pero más dura todavía estaba, hasta que yo me di cuenta que él me estaba diciendo, papi, ¿por qué no me tomas tiempo para ayudarme a entender los aviones? Un día yo lo llevamos al aeropuerto. Fascinado, ese niño estaba caminando en el aire, no sé si me explico. Oh, y le dije a un señor, mire, si le pago la gasolina, usted nos monta y nos da una vuelta. Claro, el señor muy amable. Hasta el día de hoy, Héctor se recuerda de ese día. Cuando lo llevamos a volar en la avioneta, yo iba de atrás y dice, señor, que esto aterrice pronto, porque estas avionetas yo no las confío mucho. Y aquel niño, ahora, porque ustedes saben que tienen dos, y el señor lo dejó usar y volar la avioneta. Por supuesto, la de él es la que controla todo. Pero la del otro lado lo hace bajo el control de la otra. Si él hacía un error, él iba a corregir. Él no iba a permitir un error. Y nos dimos cuenta, ahora le compramos libros de aviación, lo llevamos al lugar esencial. Hay un museo famosísimo de la Boeing, de aviación. Vale la pena ir a este museo, déjeme decirle. No a Disneyland, eso es pérdida de tiempo. Pero este lugar, porque es ciencia allí. Y él estaba como que estaba en otro mundo. Y nos dimos cuenta que lo fuerte de él eran no las letras, los números. Los números. Así que ahora comenzamos a dar cuenta que él hacía preguntas y comenzamos por el área que ya sabíamos que tenía inclinación, que no se iba a rechazar o no iba a poner resistencia, al contrario, estaba abierto. Y así después con Rebeca, después con Daniel y después con Keren. Y en unos minutos vamos a decirle a Keren que pase para que nos diga algo, porque es la que tenemos aquí. Así que con cada uno nos dimos cuenta que tenían sus inclinaciones. Y querido, si no tiene A en matemática, no quiere decir que sea un burro el niño. Simplemente eso no es el punto fuerte. ¿Necesita aprender de matemática? Claro que sí, por lo menos con los dedos usarlos, ¿no? Pero la matemática es muy importante. Tiene que aprender y tiene que sacrificarse y tiene que entregar su yo de no quiero a sí quiero. Y hay una gran lección ahí. Mientras que nosotros también le damos lo que sabemos que es fácil para él. Y así creamos un balance donde el niño va aprendiendo de acuerdo a la capacidad que Dios le ha dado, y los padres tenemos que entender eso para adoptar el método que realmente llega a su corazón. Si queremos educar a todos por igual, vamos a fracasar, porque no todos tienen la misma disposición ni la misma capacidad en las mismas asignaturas. Todos nosotros, ustedes podrían hablar su experiencia. Yo también tenía inclinación por la historia, me gustaba la geografía, el español, pues de panzazo ahí. Así que, por lo tanto, tenemos que entender para poder ayudarlos a ellos en la preparación y en la educación del hogar. Y cuando hablamos de libros en el currículo, ¿cuál debe ser el libro por excelencia? La Biblia. Este debe ser el primer libro que se abra en la mañana en la escuela de nuestro hogar. Cuando antes de comenzar el día la familia se reúne y papá, en la ausencia del papá, si ya se fue a trabajar en horas muy tempranas cuando los niños todavía dormían, en la ausencia del padre, la madre debe abrir ese libro. Les pregunto, ¿aquí hay ciencia? ¿Aquí hay matemáticas? ¿Aquí hay naturaleza? Aquí hay de todo, porque este libro está completo. Y de aquí nuestros hijos aprendieron a leer usando la Biblia. ¿Aprendieron a leer cantando los himnos? Absolutamente. Este es el libro por excelencia. Debe ser en cada uno de nuestros hogares. Comenzar con él el día y terminar con él el día. Y los otros libros entonces se colocan en segundo plano. Déjenme leerles algo que dijo Lutero. Este hombre de Dios, en el libro Conflicto de los Siglos, está grabada sus palabras. Dice lo siguiente, página 151. Dice, temo, este es Lutero hablando, mucho, que las universidades sean unas puertas anchas del infierno. ¿Qué pueden ser las universidades? Puertas anchas. ¿De qué lugar? Del infierno. Si no se aplica cuidadosamente y se explica las Sagradas Escrituras y se graba en el corazón de los jóvenes, yo no aconsejo a nadie que coloque a su hijo donde no reina las Sagradas Escrituras. ¿Qué pueden ser las universidades aún? Puertas del infierno. Las puertas del infierno.
¿Lo son hoy día en su mayoría? ¿Y están abiertas de par en par? Entonces, mucho cuidado donde enviamos a nuestros hijos a estudiar. ¿Qué más puede ayudarnos una vez que hayamos tomado la decisión de educar a nuestros hijos en el hogar? Tenemos que establecer cierta regularidad y cierto orden en nuestros hogares. Tenemos que, como esposos, sentarnos una noche y decir, bueno, vamos a tratar esto. Vamos a establecer cierto orden en el hogar para que sepamos a qué hora vamos a hacer cada actividad de la casa. Los padres generalmente no están en casa, así que la madre va a ser la primordial llevando a cabo este orden en el día. Y déjeme decirle, a medida que nacen niños, que nació uno, después viene el otro, y uno tiene todo tipo de diferentes edades, se hace más interesante el asunto. Pero es importante poner ciertos horarios. Y esto no es un horario que usted va a poner y se va a parar ahí como un sargento y va a mirar las horas. Falta medio minuto para hacer lo que viene ahora. No, pero nos va a dar una regla general para que el niño, eso va a ayudar enormemente en la conducta de los niños. ¿Qué pasa si un día usted decide comer a las 8 de la mañana y otro día, por la razón que sea, el desayuno no está listo hasta las 10? El niño al otro día va a decir, pues son las 8, ¿por qué no comemos? No, que espérate, que no sé qué, y entonces el niño no quiere y agarra la comida que quiere y entonces hay problemas de disciplina. Cuando hay regularidad y digamos todos los días se come el desayuno a las 8 de la mañana, cuando el niño pida la comida a las 7, ¿qué le decimos? No, hijo, todavía no es la hora de comer, vamos a tener todo listo para las 8. Así que el niño va creando en su mente cierto horario, ¿no? Y él ya sabe, no voy a preguntarle a mami otra vez porque pues ya sé, es hasta las 8. Y se elimina usted todo ese problema de conducta. Así que tener un pequeño horario con cierta flexibilidad en su hogar es muy importante. Sobre todo la hora de despertar, la hora de dormir, la hora del culto vespertino y matutino y las horas de comer. Muy importante para que los niños sepan qué se hace a qué hora cada día. Ahora, quizás para decirles algo, ¿saben ustedes a qué hora comenzaba nuestro día? A las 9 de la noche, porque es la hora que íbamos a dormir. Esa hora es básica. Si usted se acuesta a las 11 de la noche, usted no puede levantarse temprano. Para que el día comience a tiempo, tiene que dormir a tiempo. Todo niño que tiene 12 años o menos necesita al menos 10 horas de sueño. 10 horas de sueño. Y si nosotros nos levantamos, mi esposa y yo nos levantamos más temprano que ellos para nuestro culto personal, porque es muy importante. El culto familiar es importante, pero el personal es tan importante como el culto familiar. Y queríamos estar en silencio, teníamos que levantarnos aún más temprano, pero los adultos necesitamos menos sueño. Pero nosotros a las 9 nos proponíamos estar en cama. Hasta el día de hoy, esa es mi costumbre. Ya después de las 9 yo no comienzo a funcionar muy bien. Ya estoy medio mareado yo y demás, ya necesito la almohada, porque es mi consejera. Así que se me acaba la batería y aunque me eche gasolina premium no voy a ningún lugar. Así que si yo me acuesto a las 9, a las 5 de la mañana me puedo levantar sin problema. De papitas. Y yo les decía, ¿saben ustedes dónde están la mayoría de los niños ahora mismo? Sentados en una escuela. Y ustedes están aquí con nosotros. Estamos comiendo. Después vamos a salir a jugar un ratito antes de comenzar la escuela. Los niños que están en la escuela no tienen esa opción. No están, llegaron, tuvieron que madrugar y pararse allá afuera en el frío a esperar el bus y montarse y se fueron. No están con papá, no están con mamá, no durmieron rico en sus camitas hasta cierta hora más tarde. Ustedes miren todo lo bueno que pueden hacer. Nos íbamos y planeábamos un field trip. Vámonos hoy, vamos a ir a la panadería, que nos enseñen a ver cómo hacen el pan. Les decía, ustedes saben que los niños que están en la escuela no están aquí hoy. Ustedes tienen el privilegio de hacer esto. O nos íbamos al río y aprendíamos de todo lo que tiene que ver con el agua, las temperaturas, las mareas, todo eso. Los niños están en la escuela metidos ahí en el edificio. Ustedes están aquí. Tenemos que ponerse de una forma atractiva y que ellos vean los beneficios. Imagínense el beneficio que hay cuando una maestra que tiene 30 alumnos o más, en comparación de usted como su maestra, que puede que tenga 1, 2 o 3, qué bonita esa atención que se le puede dar a los niños.
Pero nuevamente, tenemos que aprender la escuela de nosotros, poder enseñar a nuestros niños con paciencia y con amor. ¿Ustedes creen que es fácil cuando uno tiene varias edades enseñarles a todas las diferentes edades? Es como si usted fuera maestra de 4 grados diferentes y tiene uno ahí preguntándole una cosa y después viene el otro preguntando y el otro que no, hoy no quiero hacerlo. Y vienen las malas actitudes porque vienen y muy frecuentes, y usted tiene otros allá que lo están esperando, pero tiene que tomar tiempo para estar con porque surgió un problema y alguien le llamó por teléfono y ahora usted está enfadada por otra cosa, pero usted sabe que tiene a los niños. Óigame, es complicado, pero ¿dónde reside nuestra fuerza? Porque esta es una obra basada en oración. Y ninguno fuimos perfectos, ninguno somos perfectos. Estoy segura que todas las que ya pasamos por ese camino o que vamos por ese camino podemos reconocer las áreas donde Jesús nos ha dicho, ay, tienes que mejorar. Hoy te frustraste. Hoy no le mostraste a tu niño las mismas cualidades que tú quieres que ellos aprendan. No tuviste paciencia, le hablaste con ira, no fuiste bondadosa, etc. Así que es una escuela para todos en casa. Que el Señor nos ayude para que podamos recordar cómo Jesús nos trata a nosotros. A pesar de que somos esos hijos ingratos, latosos, malagradecidos, todavía tiene paciencia y amor con nosotros. Por eso hay algo muy importante aquí para los padres. Tenemos que apoyar a nuestras esposas en este trabajo. Cuando venimos a casa, esa es nuestra responsabilidad, no es de ella. Ahora ella se convierte en la secretaria. No sé si me explico. Y yo tomo el liderazgo. Para que mi esposa sepa que tiene hombros sobre los cuales puede recostarse. Que aquí puede llorar sin ser juzgada. Que aquí puede hablar y va a ser escuchada. Necesitamos esa obra, padres. Apoyar a nuestras esposas en este trabajo porque es el trabajo más arduo. Dice que la educación de nuestros hijos es la obra más solemne que seres humanos pueden hacer. Porque estamos educando ¿para qué? Para la eternidad. En la escuela los educan ¿para qué? Para una profesión, para un trabajo. La educación nuestra es para la eternidad. Y hace falta entonces que como hombres seamos sacerdotes y patriarcas en casa. Que cuando los hijos nos vean entrar, la esposa nos ve entrar, sepa que hay ayuda presente. No es que me voy a ir al teléfono, me voy a sentar en la televisión, voy a estar con mis compadres hablando allá, voy a ir a hacer otra cosa fuera de la casa porque hay cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer. Es cuestión de prioridades. ¿Saben en nuestra cultura qué es lo que yo escucho mucho? En nuestra cultura hispana, muchas veces lo oigo, los hombres que dicen, esos son tus hijos. Ahí van tus hijos. Ustedes no escuchan eso, porque yo lo he escuchado muchas veces. Esos son tus hijos. Y los padres se desligan completamente de esa obra. No solo de educación, de disciplina. O ve con tu mamá, pregúntale a tu mamá, allá a tu mamá. La disciplina, la educación recae completamente sobre la madre. Los padres como que están ahí nada más para... De lujo. ¿Qué sé yo? No, son ambos. Y eso es muy real en nuestra cultura hispana. No podemos pensar así. El padre y la madre, ambos deben estar presentes. Bueno, tenemos que terminar, ya la hora está avanzada, creo que te quedan 2 puntos. Sí, yo nada más quería mencionar ya para terminar y después que mencioné esto quería hacer una pregunta. Vivimos en un mundo muy real. Hoy en día, con este asunto de la pandemia, se hizo muy común el educar en casa, pues no había otra opción. A los niños cerraron las escuelas, los padres, yo me imagino que muchos padres pusieron el grito en el aire, como dicen en mi país, porque dijeron, wow, ahora tengo este niño aquí mañana, tarde y noche. Es más, se nos ha dicho que el índice de abuso infantil se fue through the roof, como dicen en inglés, porque los padres no saben qué hacer con sus hijos en casa todas esas horas. Nunca lo han hecho porque siempre han estado en la escuela y ahora se ven con quizás 1, 2, 3, 4 y quizás más todo el día metidos en casa. De por sí que el miedo con el virus, tiendas cerradas, los lugares de diversión cerrados. Ahora imagínese usted que la familia sienta horror de tener a todos en casa, cuando para nosotros es que
Es un gozo que podamos estar juntos. Pero para muchas familias esa no fue la realidad. Para algunas familias, yo escuchaba gente en mi trabajo diciendo, ya yo no sé qué hacer. Porque tenían a sus hijos en casa todo el tiempo. Pero vivimos en la realidad de que, aunque se ha hecho muy común el educar en casa ahora por las circunstancias que ya mencionamos, todavía sigue siendo algo un poquito fuera de lo común, porque somos la minoría, no somos la mayoría. Entonces tenemos que ser sabios como ¿qué? Como serpientes, nos dice la palabra de Dios. Tenemos que educarnos, tenemos que saber cuáles son las leyes del estado en donde vivimos. No simplemente ignore estas cosas, edúquese. Hoy en día en línea se encuentra toda esa información, busque cuáles son las leyes de mi estado. Ahora, yo no le digo que usted necesariamente tiene que ir y reportarse con las autoridades. Hay algunos estados donde sí lo tiene que hacer, hay otros estados donde no. Nosotros nunca lo hicimos, nunca en todos nuestros años de educación en el hogar no lo hicimos, aún en California, donde es requerido que usted se reporte con las autoridades. Es decir, ir al departamento superintendente y decir que usted tiene una escuela en casa, firma un papelito que dice que usted está educando a sus hijos en casa. Nosotros nunca lo hicimos, pero es bueno educarse y saber cuáles son las leyes. Otro consejo que se nos dio, que siempre lo hicimos, hasta hace como, yo creo que un mes que tiramos todos los libros, guardamos todo lo que hicimos con nuestros niños, todos los libros de matemática, de ciencias, todos los cuadernos que ellos llenaron, todo lo guardamos, de los 4, así que teníamos un montón de libros. ¿Por qué? Porque si un día alguien toque nuestra puerta, usted tiene la prueba de que usted fue fiel en educar a sus hijos en casa. No olvide, Satanás está acechando y Satanás quiere traer problemas y Satanás quiere separarnos de nuestros hijos, y nosotros conocemos familias que sus hijos le han sido quitados, sobre todo en lugares, en países en Europa donde es ilegal educar a sus hijos en casa y sus hijos han sido removidos de sus hogares. Son la excepción, pero han habido casos. La educación en casa no es un derecho, es un privilegio. Hablando legalmente. Tristemente. Hoy día lo ve el gobierno como un privilegio, no como un derecho. Por muchos años fue derecho en Estados Unidos. Es más, los primeros 4 presidentes norteamericanos fueron educados en casa. Los primeros 7 presidentes norteamericanos, hasta Andrew Jackson, todos fueron educados en casa. Lincoln fue educado en casa también. ¿Y qué hombres fueron? Compare lo que tenemos hoy día. Ojalá que se hubiera quedado en casa. Por lo tanto, nos damos cuenta nosotros del valor de esto. Tenemos que ser sabios. Si es la hora de escuela, no lleve a sus niños a la tienda. Porque hay otras personas que no entienden estas cosas. Y quizás con buenas intenciones, en la opinión de ellos, van a decir, mira, esta familia, los niños aquí tienen que estar en la escuela, seguro que no los están educando. Ahora, les voy a decir algo, eso también depende en el área donde ustedes vivan. Porque esa era nuestra filosofía en California. Porque vivíamos en un área, bueno, es California, punto. Pero aquí usted sale en esta área, hablando de esta área, aquí hay tantas familias que hacen escuela en casa que yo nunca tuve esa preocupación. Nunca. Si teníamos que ir a la Walmart por alguna razón, porque mamá estaba siendo irregular en su consistencia, íbamos. Y nunca me asusté, nunca lo pensé 2 veces. En California sí me pasó por la mente más de una vez y tratábamos de ser prudentes. Uno vivía pegado con otro y no conocíamos a nadie de la comunidad que hacía educación en casa, pero aquí no, así que depende del área donde ustedes vivan. Madres y padres, ¿cuán rápido pasan los años de la niñez? Aquellos que ya pasamos por eso, ¿cómo se fueron? Volaron. Y cuando usted abrió los ojos, ya sus hijos se hicieron hombres y mujeres. ¿Cuán poco tiempo tenemos con nuestros hijos? Tomemos el tiempo, el privilegio que Dios nos da de tenerlos en casa, de educarlos y de trabajar en ese corazón. Dice que el trabajo que hacemos en esos primeros 7 años
es de más importancia que todo lo que van a aprender en los años subsiguientes. 7 primeros años. Y es usualmente cuando le decimos al niño, ese no entiende, no te preocupes. No lo corrijas, ese no entiende todavía, está muy chiquito, no le digas nada. Y Satanás está ganando ¿qué? Terreno. Ganando terreno. Sembrando. Después cuando tienen 8 o 9 años queremos corregirlo, pero ¿cuántos años se pasó sin corrección? No podemos. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da y tengámoslo cerca de nosotros lo más que podamos, haciendo la obra que Dios nos llama a hacer. Madres y padres que todavía están haciendo esa obra, yo les animo a que continúen y que sean de testimonio y de ejemplo a otros que lo están considerando y que Dios los pueda usar en ese aspecto. Yo quiero ver de pie a los jovencitos que hay aquí que han sido educados en casa. Aquí yo veo algunos. Aquí hay 3. Aquí hay una mamá que fue fiel con sus 4, María y yo. Estuvimos embarazadas los mismos tiempos, casi siempre, y Kerencita. Y gracias a Dios por estos jóvenes. Y queremos que Keren pase un momentito. Le habíamos pedido que simplemente nos dijera unas cortas palabras de lo que fue su experiencia, porque no todo fue perfecto, pero yo le dije que esa parte no la contara. Solo cuenta lo bonito. Y que nos cuente un poquito brevemente de ella como jovencita. ¿Cómo se sintió? ¿Cuáles fueron los desafíos? Obviamente ella evalúa ahora la obra, ya como mujercita, ya evalúa ahora la obra que nosotros hicimos. Y ellos se han sentado con nosotros y nos han dicho muchas de las cosas que quizás nosotros podíamos haber hecho mejor, y también han reconocido las cosas que hicimos bien. Y está bien, porque ninguno somos perfectos, ¿no es cierto? Pero queríamos simplemente oír la perspectiva de Keren para que otros jóvenes que están aquí también puedan animarse. Bueno, mi experiencia con la escuela de Nuevo Hogar era bonita. No solo tenía la oportunidad de aprender de los libros, pero también tuve la oportunidad de salir afuera, de aprender de la agricultura. Mi papá te puede contar que me gustaba trabajar con él afuera. Aún me dio un pedacito del jardín para yo plantar mis papitas, el cilantro, las cebollas y muchas otras cosas. También ayudaba a mi mamá en la cocina, cocinando, lavando los platos. Y también no solo son... ¿Te puedo interrumpir? Sí. Ahora me recordaste algo que quería mencionar. Parte de la educación de Keren en la cocina, ella aprendió a hacer tortillas de harina, muy ricas. Y algunos de ustedes aquí la probaron. Y ella comenzó a vender estas tortillas y tuvo un negocio de tortillas de harina de trigo muy ricas que le quedaban. Y ella por muchos años, ella se iba a la comunidad y tocaba las puertas y llegaba al salón de belleza, al correo, fue a muchos lugares y tenía clientes en la iglesia y fuera de la iglesia, y por muchos años ese fue su negocio, ¿no es cierto, Keren? Hace mucho tiempo que no me haces de paz. Bueno, y hablando de lo que estaba diciendo, que tenía muchas oportunidades de aprender solo otras cosas más de los libros. También ayudaba a mi papá con la leña para preparar para el invierno que venía, para calentar la casa. Y ayudando a mi mamá en la cocina. No solo son las niñas que deben de ayudar, pero también los niños, porque es importante aprender esas cosas, porque cuando se casen en el futuro, que pueden ayudar a la esposa, porque es una carga, puede ser una carga pesada algunas veces. Bueno. Pero le dije que se casara a los 30 años. Todavía no. No. Ah, sí, él, exacto. Los 6 años, ¿no? Okay. Todas estas cosas son muy importantes y creo que deben de ser involucradas en la educación de los niños en el hogar. Estas cosas juegan una gran parte en el desarrollo del carácter. Mi experiencia fue tal que si tuviera hijos, yo también los educaría en casa. Bueno, hemos terminado en esta tarde nuestro seminario. Vamos a terminar con una oración entonces.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú nos has dado instrucción acerca de todo en nuestra vida, incluyendo cómo educar a nuestros hijos, educando para redimir. Tú quieres ver a nuestros hijos en el reino de los cielos, también nos quieres ver a nosotros en el reino de los cielos. Y cada instrucción, cada principio que tú nos das es con el propósito de formar nuestros caracteres para poder estar preparados para ir al cielo. En esta tarde hemos hablado de los principios de la educación en el hogar, un concepto que aparentemente es sencillo y fácil, pero a veces es difícil de aplicar porque la presión que el enemigo pone sobre nosotros con el trabajo, las responsabilidades, las situaciones financieras, la presión de familiares que a veces nos dicen, no, ¿qué vas a hacer? Se van a quedar tontos tus hijos, o la presión social, económica, etcétera, lo hace muy difícil. A veces aún nuestro propio sentimiento de incapacidad nos frena. Pero Señor, tú quieres que tomemos este paso en fe, así como el paso de llevar a nuestra familia al campo. También es un paso de fe el educar a nuestros hijos en casa. No sabemos, no podemos ver todo el camino delante de nosotros. A veces tenemos que tomar un día a la vez, un pasito a la vez. Y Dios nos va ayudando a medida que en oración cada día nosotros nos entregamos a Él para que Él sea nuestro maestro y para que entonces nosotros podamos educar a nuestros hijos. Es el mejor plan. No hay duda de eso, Señor. Satanás quiere traer división, separación, muerte, destrucción. Pero tu plan trae unidad, trae amor, trae cercanía unos con otros. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser fieles en este propósito y que los padres y las madres que están caminando este camino puedan sentirse animados, reanimados, que aquellos que ya terminaron y están viendo el fruto de su obra puedan alabarte por esa obra. Amén. Que aquellos que fueron fieles y quizás algunos de sus hijos están tambaleando espiritualmente puedan continuar animados sabiendo que ellos sembraron la semilla y que esa semilla dará fruto a su tiempo, porque tú te encargas del fruto, y que podamos todos alabarte el día que tú vengas y presentar a nuestra familia, que no falte ninguno, y decir, estos son los hijos, nuestra pequeña Grey que tú nos diste. Que sea por tu gracia, y te lo agradecemos, Señor, por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén.